Este vídeo está dedicado a la línea de tiempo de la página Edit. Vamos a ver muchos detalles y ajustes que mejorarán tu experiencia de trabajo en las tareas de edición. El vídeo está estructurado en 5 partes: personalización del aspecto de las pistas, desplazamiento por la línea de tiempo, gestión de las pistas de vídeo y audio, monitores de visionado y herramientas de la línea de tiempo. Para facilitar el acceso a estos apartados en modo consulta, encontrarás en la descripción del vídeo los vínculos directos a cada una de las partes. Voy a empezar con la personalización de la vista de la línea de tiempo. Encontramos este icono que nos abre un menú que ofrece distintas opciones. Con la primera opción habilitas unas pestañas para trabajar con varias líneas de tiempo. Puedo añadir otra línea de tiempo y pasar de una a otra. Si solo usamos una, lo podemos desactivar porque ocupa espacio. Esta segunda opción habilita las pistas de subtítulos y con esta se pone o se quita la visualización de la forma de onda de las pistas de audio. Para las pistas de vídeo hay 3 opciones. Esta te deja la versión mínima de línea de tiempo, que puede ser interesante para ahorrar espacio si tenemos muchas pistas en el proyecto. Esta pone una miniatura al inicio del clip y otra al final. Y con esta otra, toda la pista se llena de imágenes. Esta es mi favorita. Para la forma de onda del audio tenemos la opción de onda completa o solo la mitad para ahorrar espacio. Con estos tiradores se ajusta la altura de las pistas de vídeo y de las de audio. Aunque esto también lo podemos modificar directamente en la línea de tiempo. Es muy importante arreglar la línea de tiempo y la interfaz para trabajar de forma cómoda y agradable. Como ya hemos visto, se puede modificar el tamaño de todos los paneles de la interfaz, la separación entre las pistas de vídeo y audio y los tamaños relativos de la línea de tiempo y los monitores. Vamos a ver ahora cómo desplazarse de forma eficiente por la línea de tiempo. Para hacer zoom en la línea de tiempo para ver un detalle, puedo usar este tirador, pero también hago lo mismo con Alt y la rueda del ratón. También tenemos estos 3 iconos. El primero presenta la línea de tiempo completa. El atajo de teclado para esto es mayúsculas Z. El segundo te acerca a un detalle. Y el tercero es el valor que tengamos definido en el tirador. Y para desplazarme horizontalmente, tengo esta barra en la base de la línea de tiempo. Si me gusta hacerlo con el ratón, tengo que ir al menú Ver y quitar la opción Enable 2D Timeline Scroll. Esto me permite desplazarme por la línea de tiempo con la rueda del ratón. Yo lo configuro así, aunque por defecto esta opción no está activada. De corte en corte me muevo con las flechas verticales del teclado y con las horizontales avanzo fotograma a fotograma. Al inicio de la secuencia accedo con el botón Inicio del teclado y al final con Fin. Pero para desplazarse lo más eficiente es el uso de las teclas JKL. J es para ir atrás, K es la pausa y L es para ir hacia adelante. Pulsando a la vez K y L avanzo a cámara lenta. Si pulso varias veces L se acelera. Para avanzar fotograma a fotograma hay que mantener pulsada la tecla K y dar un toque con J o con L. Dominar esta técnica de desplazamiento por la línea de tiempo te permite trabajar de forma muy eficiente, porque con la mano derecha sujetas el ratón y con la izquierda los atajos de teclado. Vamos a repasar los atajos de teclado que hemos mencionado en este apartado. Mayúsculas Z para ver toda la línea de tiempo. J, K, L para desplazamiento por la línea de tiempo. Flechas verticales para desplazarse entre cortes.
flechas horizontales para avanzar fotograma a fotograma, inicio para ir al inicio de la secuencia y fin para ir al final. Vamos ahora con la gestión de las pistas de vídeo y audio. Pulsando con el botón derecho del ratón en la zona de las pistas de vídeo o audio, puedo añadir pistas, desplazar las pistas hacia arriba o hacia abajo, borrar pistas, cambiar el color y si es una pista de audio, cambiar de estéreo a mono. Veo si es estéreo o mono con este número, 1.0 o 2.0. El borde rojo significa que la pista está seleccionada. Si me sitúo en el Media Pool en un plano que tiene vídeo y audio, me indica en qué pista se va a insertar. Si el plano solo tiene vídeo, solo se activa una pista de vídeo. El candado bloquea completamente la pista para impedir que se hagan cambios. Este otro icono indica que esta pista está activada. Este otro apaga la pista momentáneamente. En audio tenemos los botones de solo y mute. Con la S solo se escuchará esa pista y se mutean todas las demás. Y con M se deja de oír esa pista. Esto es igual en cualquier mezclador de audio. Los monitores de visionado son muy parecidos al que ya hemos visto en la página media. El de la izquierda es el monitor de previo y el de la derecha es el de programa, es decir, donde vemos el vídeo montado que está en la línea de tiempo. Con este icono de aquí puedo cambiar la interfaz a un solo monitor. Este es el zoom, que normalmente está ajustado en fit, es decir, que la imagen se adapta automáticamente al tamaño del monitor. Esta es la duración del fragmento que tengo seleccionado, el nombre del clip y el código de tiempo del fotograma en el que estoy posicionado. Con estos tres puntitos abro un menú de opciones del monitor. Por defecto viene seleccionada esta opción, Live Media Preview, pero yo soy un poco antiguo y me gusta más quitarlo. Os lo enseño. Cuando arrastro el ratón por un plano del Media Pool, sin hacer nada más, se presenta directamente en el monitor. Si lo desactivo, esto ya no funciona así. Puedo ver el movimiento del plano en la miniatura, pero no se presenta en el monitor de previo hasta que no hago doble clic. A mí me gusta desactivado porque es como estoy acostumbrado a trabajar. También es muy interesante la opción de mostrar la forma de onda de audio en la base del monitor. Por defecto viene desactivada. Con este icono en la parte de abajo indicamos lo que queremos ver. El monitor de previo está normalmente en la opción Source, que presenta el clip que esté seleccionado en el Media Pool. Con Offline desactivo el monitor. Con Audio Track presenta la forma de onda de audio. Esta opción es para cuando estamos haciendo edición multicámara y con esto se activan los comentarios, marcas y notas si es que utilizamos este tipo de herramientas. En el monitor de programa podemos activar el modo Transform, que nos permite modificar la imagen directamente en el monitor. Pero para este tipo de manipulaciones conviene tener abierto el inspector. Con este icono puedo hacer Reset para volver a los valores originales y aquí veo los datos numéricos de las transformaciones que he hecho. Lo mismo para el Crop, que recorta la imagen. En el inspector tengo un apartado dedicado a esto. Y con el Dynamic Zoom programamos un movimiento de zoom en el plano. Empiezo en la zona verde y al final del plano acabará en la posición que marca la zona roja. Con Swap invierto el sentido del movimiento. Este es el jog, esta la barra de transporte y luego tenemos este icono que es el Match Frame.
Lo que nos hace es lo siguiente. Me coloco en la línea de tiempo en un fotograma concreto. Por ejemplo, este justo cuando cambia la dirección del movimiento. Si pulso ahora Match Frame, me localiza en el monitor de previo exactamente ese fotograma. Muy útil cuando estamos editando y pensamos, ¿dónde estaba este plano que quiero hacer un cambio? Voy a presentar ahora las herramientas de la línea de tiempo. Son estos iconos debajo de los monitores. Cuando esta flecha está en color rojo es que estamos en el modo selección. Este es el modo trim y esta la cuchilla. Para el modo de selección hay que pulsar la letra A, para el modo trim la letra T y el modo cuchilla B de Blade Tool. Si estoy en el modo de selección, puedo seleccionar un clip en la línea de tiempo o una transición. Si me acerco, puedo ver que el icono del cursor cambia cuando me acerco a los bordes del plano. Así puedo actuar sobre el inicio y final del plano o también sobre el corte. Veo la diferencia porque el icono del ratón cambia. El modo Trim sirve para actuar en las transiciones y activa lo que se llama Ripple Edit, es decir, que cuando actúo sobre un plano afecta a toda la secuencia. Veamos un ejemplo. Si acorto el final de este plano, toda la secuencia se reposiciona. Pero para desarrollar este punto voy a hacer un vídeo exclusivamente dedicado a los modos de edición y trim. Al modo cuchilla accedo haciendo clic en el icono o pulsando la letra B. Actuando con el ratón, hace un corte donde marcas clic con el ratón. Con Control B se hace un corte en todas las pistas que estén activadas. A mí ahora no me interesa que haga el corte en la pista de música, pero sí en la de los diálogos. Desactivo la pista de música y vuelvo a hacer Control B. Ahora ha hecho el corte bien. Este icono de imán es el cursor magnético que se activa y desactiva con la tecla N. Cuando me desplazo por la línea de tiempo, el cursor se va quedando pegado a los cortes. Cuando necesito moverme con más libertad, lo tengo que quitar, pero casi siempre lo tengo activado. Aquí va un pequeño recordatorio de los atajos de teclado que tenemos que aprender si queremos operar con cierta agilidad. A. Modo de selección. T. Modo trim. B. Modo cuchilla. N. Cursor magnético.